Están complicados por la Asamblea. Bueno, finalmente ayer el gobierno anunció que hay reemplazo para Gerardo Huertain. ¿Sorprendió la designación de Pablo Quirno? Sorprendió la designación por un lado por los tiempos, porque se anticipó a lo que se esperaba para la semana que viene, un anuncio, una designación en el marco de los cambios de gabinete que se sabe se van a producir. Y después, por supuesto, por el nombre en sí mismo. No figuraba ni cerca entre los candidatos, entre la danza de nombres que circulaba, una designación que resultó de lo más pragmática y en la que hay un ganador, entre comillas, o hay una conclusión ya más que obvia. A esta altura es cada vez y en cada casillero mínimamente y cada vez más lejanamente relacionada a su propia área, ya no Santiago Caputo, sino el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, avanza un casillero. Fue energía, infraestructura, bueno, se me ocurren miles de áreas. Transporte, bueno, el ARCA, que en su momento, cuando se fue la titular del ARCA, fue también un momento de, y ahora a quien se ubica, porque acá esto, además de estar debatiéndose en el contexto en el que se le pide al gobierno cierta apertura y la incorporación incluso hasta de aliados en el elenco del gabinete, además está atravesado por discusiones internas de poder interno que se van a terminar dirimiendo. Seguramente eso sí lo vamos a ver la semana que viene, cuando se termine de resolver, por ejemplo, la continuidad o no y en qué función de Guillermo Francos, el cargo que va a ocupar, según dijo el propio presidente, que va a tener un cargo, Santiago Caputo, se va a hacer la jefatura de gabinete o no, y hasta dónde llega su influencia. La primera lectura asoció a Quirno a Santiago Caputo. La realidad es que en términos de gestión, de manejo y de botonera, toda la botonera recae cada vez más sobre el ministro de Economía, Luis Caputo. ¿Por qué decimos esto? Pablo Quirno es el secretario de Finanzas y, si les parece, hacemos un breve repaso de dónde viene y por qué se lo asocia a la botonera de Luis Caputo. Llegó a función pública. Su debut fue en 2016 en la gestión de Mauricio Macri, en realidad fines de 2015, cuando asumió Mauricio Macri, cuando Alfonso Prat-Gay llegó al Ministerio de Economía. El secretario de Finanzas era precisamente Luis Caputo, y Quirno, su socio histórico, con quien compartió años en JP Morgan, ahí se conocieron, como muchos del equipo económico, claro. Hay que remarcarlo porque estuvo un debate público en este momento. Bueno, lo escuchamos a Kicillof hablar de eso. Sí, por supuesto, claro. Bueno, la coordinación general de la Secretaría de Finanzas en 2016. En 2017, cuando se fue Prat-Gay y se dividió el área y pasó a ministro de Finanzas Luis Caputo, él fue el jefe de gabinete y fue jefe de asesores también de la Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales. Acá ya empieza a tener cierto vínculo. En 2018 se va con Caputo. Recordamos, Caputo, su último paso en la gestión de Macri fue el Banco Central, en la que duró muy pocos meses. Él pasó a integrar el directorio, incluso fungía la función de vicepresidente del Banco Central. Y en 2025, después del interreno, obviamente, del gobierno anterior, llega como 2023, sí, en 2023, secretario de Finanzas con este gobierno. Exactamente, ya estoy bien. Y ahora... Claro, hay que marcar que en el 2024 fue designado, y acá es donde ya empieza a poner un pie en Cancillería o en lo que tiene que ver con las relaciones internacionales. Coordina es secretario de Relaciones Exteriores. Bueno, un poco largo ahí el texto. Es aquel cargo que supo ostentar en su momento Martín Redrado, que después lo catapultó. Esto no es menor, este paso que empieza a tener en las relaciones internacionales, porque a su vez Quirno se dedicó bastante a todo lo que tiene que ver con la minería.
La minería es uno de los sectores estratégicos que le interesan a Estados Unidos en el marco de las negociaciones, más allá del apoyo financiero que le está brindando a la Argentina. Caputo, por supuesto, Kirchner fue una figura central de las negociaciones por el apoyo financiero, pero también lo es en todo lo que tiene que ver con los proyectos de minería en el marco del RIGI. Caputo es el interlocutor ante el sector minero, así se lo percibe a Kirchner en las mineras en el exterior. Es un dato que también, por supuesto, recogen en Estados Unidos. Y ahí además, en determinados viajes y giras que tuvo, también trabó relación con Karina Milei, trabó relación incluso con gobernadores de provincias mineras, ni hablar a Cornejo, con lo cual tuvo un desarrollo en los últimos 2 años Kirchner que no había tenido más allá de lo estrictamente financiero, además de un interés personal que tiene en esto. ¿Tiene mucho recorrido en lo que es la diplomacia? Claramente no, y eso es algo que también se va a estar leyendo desde la política y desde los mercados. ¿Qué significa que se haya puesto rápidamente a alguien que no era particularmente un especialista? ¿Quiso bloquear el gobierno el ingreso de alguien más? Bueno, esas son todas cuestiones que se dirimirán con el correr de los días y de su función. Es el nuevo canciller Pablo Kirchner. Y de hecho, este apuro que tuvo el gobierno para designarlo puede ser para no desgastar figuras, porque también es cierto que hay otros nombres que pueden llegar a ingresar, y se los mencionaba para Cancillería, y pueden ir a parar a otras áreas. Totalmente. Así que eso también desactiva discusiones internas, pero lo que sí quedaba claro, que no era el plan. Porque es muy distinto lo que está ocurriendo con el ministro de Justicia, con Mariano Cunio Libarona, que ya se confirmó su salida, pero él mismo se ocupó de decir que él no está renunciado, sino que va a renunciar y que su renuncia se va a hacer efectiva la semana que viene. El gobierno, en el mismo comunicado que dio a conocer la decisión de designar a Kirchner, aclaró que Wertheim es canciller hasta el lunes. Así que ahí, es decir, evidentemente no era el plan que se conociese con anticipación la salida de Wertheim. Claro, no era plan que Wertheim se enojara y renunciara antes de tiempo públicamente. Y el tema es que con Cunio Libarona no está haciendo una salida conflictiva. Lo que no hay por ahora es un reemplazante designado. Hay sí menciones, se lo menciona, ya dijimos, al intendente de Mar del Plata, el ex juez y ex ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro, pero también se menciona al número 2, ¿no? A Sebastián Amerio, al número 2 del Ministerio de Justicia, una persona que sí responde a Caputo y que también tiene chances de ascender. Pero de vuelta, esta cosa de evitar desgastes de personas y también de lograr con un anuncio más grande la semana que viene aunar todos los cambios, bueno, tal vez se está dejando para la semana que viene. El gran problema es que si la semana que viene son todos los anuncios, hay algunos personajes que eventualmente tienen hasta el 10 de diciembre para asumir. Patricia Bullrich, Luis Entonces, ¿qué hacer con esos 2 meses? ¿Qué van a estar 2 meses? De transición. Entonces ahí también hay una discusión interna sobre qué hacer. Porque es importante para la gestión. Sí, claro. Quedaría clarísimo que se conoce el sucesor de Patricia Bullrich, salvo que sea... Bueno, no, estaba pensando que salvo que sea un nombre muy fuerte, es obvio que Patricia Bullrich va a tener la gestión hasta el 10 de diciembre, pero si es un nombre fuerte, probablemente no. Por eso, así que bueno, el gobierno se está dejando el impacto postelectoral del cambio de gabinete, que también eventualmente le va a servir para amortiguar un resultado que no sea lo más favorable, es decir, para tratar de mostrar iniciativa política con esos cambia cambios. La agenda, cambia la discusión. Los resultados duran 2 días en la discusión y cambia mucho la agenda. Y esto que marcas de la superposición entre la transición y las designaciones es un problema si se confirmara la hipótesis de alguna fusión, por ejemplo, defensa de Seguridad y Justicia. Seguridad y Justicia, exacto, porque en Justicia necesitas anunciar un reemplazo, pero tenés que a su vez resolver
seguridad también. No podrías anunciar un reemplazo y el otro no. No, claro. Bueno, o eventualmente lo pueden hacer, total tiene hasta el día de diciembre con algunos casos. Pero claramente es ahí una cuestión más que nada de estrategia de la comunicación sobre qué va a hacer el gobierno y evidentemente también se va a resolver, como dijo el presidente, voy a ver qué necesito en función del resultado. Bueno, también tiene que ser, uno se imagina en parte, cómo se comunican las decisiones que ya están tomadas en función del resultado del domingo. Con un